Dios les bendiga grande y poderosamente. Estamos nuevamente aquí llevando este mensaje de bendición, este mensaje de salvación para todos los que nos escuchan. Estamos siendo de bendición para todos ustedes. Saludos especiales a todos los hermanos de la iglesia armenia. Le damos gracias a Dios que nos estamos volviendo a congregar. Saludos a mi familia, mis padres, hermanos, hijos, a todos los creyentes dentro y fuera de Venezuela. Que Dios los bendiga. Pastora Bella. Dios los bendiga a todos. Amén. Aleluya. Recuerden que todos los domingos nos estamos congregando desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y los domingos a las 2 de la tarde vemos esta enseñanza por YouTube. Así que están todos cordialmente bienvenidos. Que Dios me los bendiga. Ok, vamos a continuar con esta serie Vistiendo la Armadura. Esta es la parte 11. Vamos a leer Efesios 6:17, a ver qué arma nos está dando Dios, qué nos está iluminando el Espíritu Santo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco. Recuerde que están hablando de un soldado romano y se está hablando aquí del casco. Ahora, ¿por qué dice el yelmo de la salvación? Una palabra clave ahí. Y cuando leemos qué es salvación, nosotros como creyentes sabemos mucho lo que es la palabra salvación, pero vamos a leer lo que dice el diccionario. Dice: salvación es solución de un problema grave, liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, pero de algo que es real. Entonces, si vemos aquí en el cristianismo, ¿por qué la salvación, el yelmo de la salvación o el casco de la salvación que cubre la cabeza? ¿Por qué es salvación? ¿Por qué nos libra de un peligro? ¿Por qué dice que nos libera de una amenaza, de algo que es real? Bueno, déjeme decirle, mi hermano, que la salvación nos libra del peligro más terrible que pueda existir en esta tierra, que es el infierno. Dios nos salva del infierno. Déjeme decirle algo, que muchos han tratado de quitar esa palabra o amoldar esa palabra o acomodar esa palabra, porque en su pensamiento humano, en su mente humana, no lo aceptan. Y muchos piensan, dice, ¿cómo un Dios bueno puede permitir que una persona se vaya al infierno? Entonces muchas personas tienen esa equivocación, porque la voluntad de Dios no es que las personas se vayan al infierno. Eso es como un papá. Un padre jamás va a querer, por ejemplo, que su hijo caiga en droga. Un papá nunca va a querer que su hijo vaya preso. Entonces, como decir, no, su hijo está preso por culpa del papá. No, el papá nunca quiso ni le enseñó en su educación que él fuera preso. Entonces lo mismo es Dios. No le podemos echar la culpa a Dios del infierno, pero tampoco podemos obviar o rechazar o hacernos el loco conforme al infierno. O sea, tenemos que reconocer que es la salvación de un peligro, como acabamos de leer. Dios no te está salvando de una aventura, de algo ficticio, te está salvando de algo real, que es el infierno. O sea, que esta enseñanza se basa prácticamente en la salvación del infierno, cómo cuidarnos y qué nos da Dios para cuidarnos de ese lugar tan terrible y tan feo que es el infierno. Ahora, surge una pregunta, en todo esto surge una pregunta. ¿Qué hace Dios para evitar que las personas se pierdan? ¿O será que Dios le interesa o no le interesa o no le importa que las personas se pierdan? Pues vamos a leer Juan 3, 16, 17. Ahí nos dice Dios si le interesa o no le interesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y tú te estás dando cuenta de la intención de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está la intención. Entonces quiere decir que a Dios sí le importa la salvación de las personas. Y mira lo que dice Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice, por todos nosotros, no por algunos. Quiere decir que el regalo de la salvación es para todo el mundo. Quiere decir que a Dios sí le importa salvar a las personas y le duele cuando una persona se pierde. Ahora, ¿cómo hace Dios para que las personas lo conozcan, lo reciban y crean en Él? Recuerden que muchas personas hoy en día son engañadas con doctrinas falsas, con pensamientos falsos, con que el infierno no existe, que Dios no existe, que el cielo no existe, que Dios es una energía, que si tú haces lo bueno te salva, mira, hay miles de cosas que nos engañan, que engañan a las personas. Ahora, ¿qué hace Dios para que las personas lo conozcan, lo reciban y crean en Él? Pues déjeme decirle que Dios vive tocando la puerta de los corazones a las personas. Cuando una persona se nos acerca a nosotros, cuando yo no era cristiano, se nos acercaban para predicar el evangelio, ese es Dios tocando la puerta de la persona. Cuando un cristiano le habla a una persona, cuando una persona creyente que habla de la Biblia, ese es Dios buscando a las personas. Ahora, Dios ama tanto a las personas que Él, cuando ve que una persona no le obedece, no le hace caso, Él espera los momentos difíciles de las personas. Como nosotros somos instrumentos de Dios, nosotros también tenemos que aprovechar a esas familias, familiares, amigos, vecinos que dudan o que no se interesan de las cosas de Dios, aprovechar los momentos difíciles de nuestra vida. Bueno, de la vida de ellos. Fíjense, aquí nosotros, la vecina que está aquí, la pared que yo estoy viendo aquí atrás, esa vecina practicaba la santería. Inclusive ella hizo trabajo de brujería y nos dejaba aquí en la puerta cosas de brujería, trapos y cosas de sangre. Bueno, ella, indudablemente nosotros le hablábamos, nunca nos hizo caso, pero en el momento que a ella le detectaron un cáncer, su orgullo empezó a bajar, y nosotros comenzamos a hablarle, y un día, me acuerdo yo, fuimos a la clínica, le visitamos, le hablamos, oramos, y en ese momento de dolor en esa clínica, ella reconoció su pecado. Ella recibió a Cristo, tanto así que después tuvo un sueño, una visión de que Dios, Jesús le hablaba. Entonces, así como Dios hace a veces en los momentos difíciles de las personas, nosotros también tenemos que aprovechar esos momentos, porque es Dios a través de nosotros hablándole a las personas. Si nosotros leemos la Biblia, por ejemplo en Hechos capítulo 9, se ve que el apóstol Pablo no creía en Jesús, se le aparece Jesús en persona, escucha una voz, se cae del caballo, queda ciego, y en medio de esa ceguera va a un lugar, a los 3 días recobra la vista y ahí conoce a Dios. Nos damos cuenta también que el apóstol Pedro, en un milagro de una pesca milagrosa, reconoce a Jesús. En mi caso personal, yo no es que negaba de Cristo, yo lo respetaba, pero estaba muy atado al pecado, y a mí me trajo Jesús en el momento más difícil de mi vida, cuando un brujo me lanzó una brujería y yo estaba volviéndome loco. Eso quiere decir que Dios busca las oportunidades para que la persona lo conozca. Ahora, las personas piensan que Jesús, ¿cuándo o cómo me salvo de ese peligro que es el infierno?
porque el casco es especialmente de la salvación. Entonces, ¿cómo me salvo de ese peligro? La Biblia lo dice muy claro en Romanos 10, 9, 10. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Eso quiere decir que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de la muerte, seremos salvos. Quiere decir que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero las personas piensan que Jesús es el Salvador solamente en el momento que hacen la oración. No, Jesús siempre va a ser tu Salvador. Desde que tú recibiste a Cristo y hiciste esa oración, Él siempre va a seguir siendo tu Salvador. Él siempre te va a cuidar y va a tratar de que tú no pierdas esa salvación. Entonces, ahora, esa oración no es una oración de casualidad, aunque yo he visto en mi vida personal, lo he vivido, y en muchas personas que a veces hacemos la oración para salir del paso, pero muchas veces esa oración hace que nosotros nos atemos a Dios y Dios comience a trabajar en nosotros. Entonces, es muy importante que a las personas que tú le hables, les prediques, trates de hacer que ellos repitan esa oración y decirle, tú quieres recibir a Cristo como Salvador. Miren, como yo siempre digo, no importa, que haga la oración. Si la hizo o no la hizo de corazón, solamente Dios sabe, pero en muchas personas esa oración hace que ellos luego, Dios le permite que Dios trabaje en su vida. Ahora, ¿de qué somos salvos? Somos salvos, o sea, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como dije al principio, ¿de qué nos salva Dios, mi hermano? Lo que dije al principio, de la condenación eterna. Mira lo que dice Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Entonces, somos salvos de la condenación. Nuestro deber es ir y predicar a toda criatura. Ese es nuestra deber. Buscar a las personas y cuidar nuestra salvación al mismo tiempo. Ahora viene una parte muy importante. Muchas personas, escuchen, hay dos grupos de las personas que pierden, que se pierden. Hay dos grupos. Un grupo son las personas que no abren su corazón para recibir a Cristo. Los que nunca dicen yo voy a una iglesia y yo voy a recibir a Cristo por X motivo. Ya sea porque son de otra religión, porque te dicen, no, yo soy católico, yo soy aquel, y no saben nada, o porque son testigos de Jehová, o porque son ateos, o porque son musulmanes, o porque quieren vivir la vida loca. Ese es un grupo de personas, los que rechazan a Cristo, ellos ya son condenados, solamente por rechazarlo. Ahora, está el otro grupo, que son los que reciben a Cristo, pero no, de repente tienen un arrepentimiento genuino y cambian de vida, dejan el pecado, pero luego vuelven a caer. Y también está el grupo que recibe a Cristo, pero hay áreas en su vida que no las dejan y siguen practicando el pecado. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Mira lo que dice tan clarito en Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces ahí puedes meter incrédulos, abominables, puedes meter adúlteros, ladrones, o sea, todas estas personas, sean creyentes o no, porque hay una doctrina muy falsa, muy
errada que dicen salvo siempre salvo. O sea que en el momento que tú haces la oración, recibes a Cristo, ya tú eres salvo. Pero aquí la Biblia y en otros versículos me dice muchas cosas. Dice, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. O sea, supongamos que tú recibes a Cristo y empiezas a salir con una muchacha y empiezas a fornicar, dice que los fornicarios no entran. O de repente tú empiezas a robar en tu trabajo, a robar, o robar de otra forma, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que toda persona que practica el pecado no va a entrar al reino de los cielos. Mira lo que dice en 1 Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que todo el que practica el pecado, todos aquellos que continúan practicando el pecado, esos malos hábitos, esa vida ajena a Dios, ellos no se van a salvar. Por eso que en el infierno hay dos tipos de personas. Están los que rechazaron, los que estuvieron en falsas religiones o vivieron una vida y rechazaron a Dios. Y también hay muchas personas que conocían a Dios, que leían la Biblia, que eran pastores, que eran maestros, que eran nuevos creyentes o creyentes hace años, pero que practicaban el pecado. Entonces, mi hermano, mire, yo le estoy hablando lo que dice la Biblia. No puedo inventar, añadir o quitar. Si usted está practicando el pecado, mire, quítese esas figuritas, esas mentiras, esas imaginaciones falsas de que Dios es bueno, Él sabe. Deje de pecar. Y para eso apareció Cristo, para darte fuerza para dejar de pecar. Si tú le pides a Dios, Él te va a sacar del pecado, pero deje de pecar. Ahora, hay muchas personas que tienen debilidades, caen, luchan, esa es otra cosa. Pero cuando tú comienzas a practicar el pecado, ya ahí es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Ahí estás, cuando practicas el pecado, no te estás colocando el casco de la salvación, estás perdiendo esa salvación. Ahora, surge otra pregunta. ¿Cómo me coloco el casco de la salvación? Recuerda que el casco es una defensa para que no te den o golpeen en la cabeza y te puedan matar. Entonces, es un arma de defensa. Ahora, ¿cómo me coloco ese casco? Escuche, para que tú no pierdas la salvación, tú tienes que seguir ciertos pasos. Primero, tienes que cuidar tu comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro amigo, el que nos enseña a orar, el que nos enseña a predicar, el que nos redarguye, el que nos ayuda, el que nos anima. Entonces tú tienes que cuidar tu comunión con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice también que hay muchas personas que contristan el Espíritu Santo. Y si tú contristas el Espíritu Santo y sigues haciendo cosas que tú quieres seguir haciendo, entonces en ese momento que tú contristas el Espíritu Santo, que es tu ayudador, puedes perder tu salvación porque ya no tienes, o sea, sí está Él para ayudarte, pero tú estás rechazando esa ayuda. Entonces tú tienes que cuidar tu comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se cuida la comunión con el Espíritu Santo? Muy fácil. Sé sincero con Dios. Examina siempre tu corazón. Cuando cometas un error, arrepiéntete, aléjate de ese error, de ese pecado. Busca la comunión. Esté un tiempo a solas con Dios, en comunión, hablando con Él, siendo sincero con Él, y viviendo en santidad. Recuerda que se llama Espíritu Santo. Tienes que aprender a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y tener el Espíritu Santo es una responsabilidad muy grande. Entonces, que nosotros también tenemos que cuidar. Ahora, también me coloco el casco de la salvación, es
cuando somos colaboradores de Dios. Entonces, somos colaboradores de Dios y tenemos que andar en esas buenas obras. O sea, en otra forma, cuando tú te colocas, una forma de colocarte ese casco es servir a Dios. Porque cuando tú sirves a Dios, estás haciendo algo. Y tú dices, es que yo no soy pastor, yo no soy predicador, pero es que tú puedes servir a Dios orando por las personas, orando por tu familia, predicándole a un vecino, intercediendo. Tienes que aprender a servir a Dios y siempre pídele. Una de las cosas muy importantes que nos cuida la salvación es preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué yo fui llamado? ¿Para qué tú me creaste? Entonces Dios siempre te crea con un propósito y no quiere decir que el propósito es estar predicando o cantando. De repente tu propósito es interceder. Yo conozco personas que duran horas orando y para ellos es un deleite. Entonces tienes que tener esa parte de servir a Dios y buscar para qué naciste, porque cuando tú buscas para qué Dios te llamó, ahí tú vas a completar tu propósito. Entonces, muy importante es servir a Dios en lo que Dios te haya llamado. Lo otro también, nos colocamos el casco de salvación, es cuando entendemos que Él nos dio autoridad sobre la fuerza del maligno. Dice la Biblia que Él nos dio autoridad sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará. Entonces eso quiere decir que esa autoridad te va a ayudar a cuidar tu salvación. ¿Por qué? Porque tienes el poder de rechazar las cosas del enemigo. Antes yo no tenía el poder de decir no al pecado, ahora sí puedo decir no al pecado. Esa autoridad la tenemos que aprender a usar, someter y echar fuera todo espíritu maligno. Como dije en la clase anterior, esos dardos en tu mente tú los puedes echar fuera. Entonces, también la otra parte de cuidar la salvación es congregarnos, estar juntos. Dice la Biblia en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y tanto más cuando veas que viene aquel día. Tenemos que tratar de estar juntos con los hermanos. Fíjense, esta pandemia hizo que algunos hermanos se enfriaran. ¿Por qué se enfriaron? Porque no estaban cerca de los hermanos. Entonces, metiéndose en YouTube, en Facebook, con amistades que no son cristianos, el enemigo los fue envolviendo. ¿Pero por qué? Porque no se dejaron de congregarse. Entonces tienes que tener cuidado. Ahora, si tú estás en un país, ahorita en Venezuela permitieron congregarnos, pero de repente si dicen no pueden congregarse, tú también tienes que buscar, entrar en YouTube, ver estas enseñanzas que yo doy, estar con personas cristianas. Eso cuida tu salvación. Porque si tú andas con personas que no son cristianas, te van a llevar al pecado. Eso es automático. Lo otro también que te cuida la salvación es crear un buen hábito en escudriñar la Biblia. Juan 5:39 dice, escudriña las escrituras. Quiere decir que ese buen hábito de leer la Biblia siempre te va a recordar quién eres tú en Dios. La otra cosa también que te ayuda a cuidar la salvación es practicar la oración todos los días. Mi hermano, mire, la oración te sirve para hablar con Dios, para entregarles tus cargas, para orar por los demás, para pedir ayuda a Dios, para transmitir tus deseos, para hacer peticiones de lo que tú quieres. Mire, la oración es la forma de comunicarnos, desahogarnos, estar siempre con Dios. Persona que no ora no tiene comunión con Dios. Y esa es una parte muy, pero muy especial, la comunicación, la oración. Lo otro también que nos ayuda a colocar ese casco es la comunión con otros hermanos. Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Se parece a congregarnos, pero también esta parte de estar con los hermanos, por ejemplo en esta pandemia,
Todos los hermanos a veces se veían cristianos, uno visitaba al otro, mantenían su amistad. Eso es muy importante. Lo otro también, testificar de nuestra experiencia con Dios. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mire, mi hermano, cuando tú predicas, cuando tú ganas un vecino, cuando tú abres una célula, cuando tú das un mensaje, eso afirma tu fe, te recuerda de dónde Dios te sacó, te ayuda, te dice quién eres tú. Todo eso afirma tu fe. Cuando tú predicas, cuando tú preparas un mensaje, cuando tú le hablas a las personas, tú te recuerdas, tú hablas, y cuando hablas, el primero que se va a recordar que es cristiano eres tú, porque tú le estás predicando a la otra persona. La otra persona te va a hacer preguntas, se te va a refrescar siempre tu memoria que tú eres creyente. Por eso es tan importante hablarles a otros. Lo otro también lo podemos ver en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, una de las formas de cuidar su salvación es negarse a sí mismo. Dice Cristo, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Mi hermano, porque los deseos de la carne son muy envolventes. Nosotros tenemos una lucha contra la carne. Entonces tú tienes que negarte a ti mismo, negarte a las cosas que Dios no le agrada. Porque si tú le abres una puerta a algo de lo que a Dios no le agrada, esa puertica te va a envolver y te va a envolver y te va a envolver. Entonces, para cuidar tu salvación tienes que aprender a negarte a ti mismo. Negar esos deseos que tú antes tenías cuando no conocías a Dios. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Mire, las personas que no se colocan el casco de la salvación todos los días, porque el casco hay que ponérselo todos los días. Tú no puedes descuidar tu salvación un día, 2 días, 3 días, viene diciembre, viene lo otro. Tú tienes que cuidar tu salvación todos los días. Mira lo que dice Segunda de Pedro. Permíteme. En Segunda de Pedro, capítulo 1, miren lo que dice desde el versículo 9. Mire, dice, pero el que no tiene estas cosas, está hablando de que, si usted lee desde el versículo 3, el apóstol Pablo dice, añade a tu fe virtud, dominio propio, paciencia. O sea, lo que estamos diciendo que es cuidar la salvación, conocimiento. O sea, no podemos estar ociosos. Entonces dice, cuando tú no tienes estas cosas, tienes la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Fíjense, cuando tú no pones tu casco, se te olvida. Cuando tú no practicas lo que hablamos, la oración, no testificas, no te llenas de conocimiento, no tienes paciencia, no tienes amor a tu hermano, no oras, no creas buenos hábitos cristianos, te descuidas, se te olvida de dónde Dios te sacó. Y cuando se te olvida de dónde Dios te sacó, dice la Biblia que vuelves a sentir deseo por lo que antes tú rechazaste. Y ahí pierdes tus cascos. Entonces, el verso de Dios dice, por lo cual, hermanos míos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque nosotros fuimos elegidos, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso quiere decir que no podemos caer, no podemos quitarnos ese casco de la salvación. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, por eso no los dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, yo se las voy a recordar. Eso quiere decir que todos los días tenemos que practicar nuestros devocionales, nuestras
conocimientos que tenemos para Dios, las cosas que hacemos para Dios. Entonces, dice, sabiendo que en breve, dice el apóstol Pablo, debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. O sea, Jesús le habló a Pedro, y le dijo, mira, te voy a llevar, prepárate que muy pronto te voy a llevar. Ya el Señor le había revelado. Fíjense cómo tenía una comunión tan íntima con Dios, que el Señor Jesús se le apareció y le dijo, mira, te voy a llevar al cielo. O sea, eran personas que creían en el cielo y en el infierno. Entonces, volvemos lo mismo, nos ponemos el casco de la salvación porque Dios nos va a llevar, nos va a librar de un infierno torturoso, donde dice la Biblia que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Y también vamos a ser llevados a un lugar tan bello, tan hermoso, que las personas, el mismo apóstol Pablo fue a ese lugar, dice que Jesús lo llevó a ese lugar. Y las personas que han ido, mi hermano, mire, es un lugar que no se puede describir de la belleza. Por eso que tenemos que mantenernos ese casco bien apretado así y no quitárnoslo, guardarlo, cuidarlo, porque es un lugar muy terrible donde las personas no pueden dejar eso. Y fíjense lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo 19, mire esto. Una persona que perdió su salvación. Y narra la historia de un hombre rico. Dice la Biblia que hacía mucho banquete, hacía fiestas con mucha esplendidez. Y también había un mendigo, dice la Biblia, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de ese hombre. Ese hombre no lo ayudaba. O sea, era una persona orgullosa, conocía de las escrituras, pero nunca le prestó atención a Lázaro. Entonces dice que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado y alzó sus ojos en el Hades. Entonces, este hombre que conocía, porque él sabía, mire lo que dice el verso 24. Entonces, este hombre que estaba en el infierno dando voces, dijo, Padre Abraham, envía, dijo Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque está ya atormentado en esta llama. Fíjense, conocía quién era Abraham. Y más adelante dice que por favor, que le digan a su familia, a sus hermanos, que vayan y alguien le diga que el infierno es real. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que las personas cuando le toca la muerte es cuando se dan cuenta que el infierno es real. Miren, mis hermanos, les doy el consejo más grande que le puede dar una persona. Cuide su salvación con temor y con temblor. No caigas en las mentiras del enemigo. El enemigo es muy astuto para llenar nuestra mente y decir, Dios es bueno, sigue haciendo esto, no importa, si cometes este pecado no hay problema, descuidas tu vida espiritual. Tenemos que tener cuidado. La salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Y la diferencia es demasiado impresionante. El cielo es demasiado indescriptible de lo bello, pero el infierno es demasiado horrible por lo que las personas pasan en el infierno. Entonces, mis amados hermanos, los invito a que si de repente tú estás apartado o estás practicando algún tipo de pecado, hoy mismo te arrepientas. Vive una vida agradable a Dios. Y si ya eres salvo y estás en obediencia a Dios, usa tu casco todos los días. Sé disciplinado, busca a Dios, ama a Dios, llénate de Dios, esté siempre unido a Dios. Ora, los consejos que te di, está siempre en armonía. No te descuides para que no pierdas tu salvación, mi hermano. El casco
Dios nos da la oportunidad. Cuando tú te colocas el casco, quiere decir que es algo que no penetra lo malo. El enemigo no te puede engañar a menos que tú permitas que él te engañe. Así que Dios me los bendiga grande y poderosamente. La pastora tiene los anuncios. Amén. Bueno, tenemos 2 tareas en esta semana y siempre. No pierdas tu salvación por nada. Y lo otro, toda nuestra programación semanal está en la cajita de descripción. Así que allí vas a poder ver toda nuestra programación semanal para que estés conectado con la Iglesia Armenia toda la semana. Amén, ya. No vas a decir el martes. Ahí está todos los domingos. Tu prédica a las 2 de la tarde, por aquí, por YouTube. Los martes el estudio bíblico a las 10:30 de la noche. Los miércoles y viernes nuestras enseñanzas posteadas por Instagram y Facebook. Y los días jueves el servicio de oración a las 6 de la tarde. Allí tienes todos los links y puedes verlo toda la semana. Ya sabes, colócate toda la armadura y cada armadura apréndetela de memoria. Todo, ya vamos por el tema número 11. Apréndete a colocar tu armadura, que eso nos lo dio Dios para poder llegar siendo cristiano hasta el final en obediencia, en santidad y en temor a Dios. Dios me los bendiga. Muchos bachis.